tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando la Caja Negra en este nuevo horario, 21:03. Hoy varios temas vamos a desarrollar. El primero tiene que ver con una denuncia que ya habíamos instalado acá hace 2 semanas en la Caja Negra, que tiene que ver con una polémica compra que hizo el Ministerio de Salud por valor de 85 mil millones de guaraníes, cerca de 14 millones de dólares. Hoy se anunció desde la cartera sanitaria que van a rescindir el contrato, o iniciaron por lo menos el proceso para la rescisión de contrato, porque la calidad de los insumos de esta empresa que trajo desde la China, incluso fueron rechazados parte de esos insumos. Vamos a hablar y vamos a tratar de entender qué fue lo que pasó en esta historia. Ya está con nosotros vía Zoom el empresario importador Ignacio Pidal. Él formó parte en principio de este proceso. Queremos saber después por qué él se abre. Él ha aportado muchísima información. Lo hemos seguido a través de redes sociales y queremos ampliar para conocer en detalle qué fue lo que sucedió allí, dónde aparece el clan Ferreira y si efectivamente hay actores referentes del gobierno que forzaron para que el Ministerio de Salud haga esta compra directa tan cuestionada por varias cámaras, incluso los habituales proveedores del Ministerio de Salud. Y después vamos a mostrar un material que preparamos en relación a esto que fue un escándalo también. Fuimos víctimas de la suplantación del chip de nuestro teléfono celular. ¿Quién es Luis Bordón, el gran informante que proveyó aparentemente información, que quiso traficar con eso? ¿Quién le contrató? Vamos a mostrar en un informe especial. Y después, el tercer tema, va a estar con nosotros el diputado Sebastián García del partido Patria Querida. Esto que hoy está en discusión, esta polémica adjudicación del Instituto de Previsión Social para la instalación de un software por valor de 6.200.000 dólares. ¿Hacía falta la contratación, la adjudicación de ese software ahora en plena pandemia? Vamos a mostrarte un informe sobre ese tema. Vamos a hablar con Sebastián García y después vamos a tener un contacto. ¿Cuál es la explicación que dan desde el IPS sobre esta adjudicación por valor de 6.200.000 dólares? Arrancamos y le saludamos al señor, el empresario, importador Ignacio Pidal. ¿Cómo le va, Ignacio? Buenas noches. Jorge Torres le saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Estábamos viendo, para no entrar ya en el detalle de lo que ya se sabe y lo que nosotros hemos denunciado acá en el programa, hoy el Ministerio de Salud anunció la rescisión de contrato porque estos insumos que se trajeron de China, aparentemente no en su totalidad, pero sí una gran parte, se tuvo que rechazar porque no reunía todas las condiciones, las características del pliego de bases y condiciones. Ignacio Pidal, en toda esta historia, ¿usted participó en estas reuniones? Que se hizo una primera reunión 22 de marzo con autoridades del Ministerio de Salud, la DINAC, un funcionario de Yacinetá, Contrataciones Públicas, Carlos Pereira, el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, con los proveedores habituales del Ministerio de Salud, con la intención, Mazzoleni quería saber qué tenían los proveedores. ¿Usted participó de esas reuniones, Ignacio? A ver, te voy a cortar un poquito cómo empezó todo esto. Yo me llama Mazzoleni y me reúno con él, ¿correcto? Por un tema de que escucharon que estaban pidiendo comisiones, cosas así, quería enterarse. Yo me voy a juntar, pero yo no tengo la información de eso porque yo vendo en China. Mis productos yo los vendo en China, yo no tengo empresa en Paraguay. Y en esa conversación yo le recomiendo de que contraten aviones enteros con bandera paraguaya para traer los productos por el tema que de China me están avisando que había robo en Estados Unidos y en Europa. Que la gente estaba directamente sacando los productos por un tema de necesidad. Entonces fue una recomendación esa más otra recomendación. De ahí yo me fui para mi casa y después de un tiempo me llaman Neri Rodríguez y hace una conferencia. Neri Rodríguez, Beto Melgarejo y Julio Mazzoleni, en el cual arman un equipo para manejar o tratar de ver, de administrar todas las compras para lo que se necesita para el COVID desde China. Entonces me piden de ayudar. Y, ok, yo
acepto ayudar, me voy inclusive un lunes directamente al ministerio a trabajar con 12 o 14 personas, que son muchas personas, no me acuerdo el nombre, donde online le hice un estudio de precios de los productos. Desde China, cuánto es el costo con el flete aéreo, alquilando un avión, el despacho, y cuánto quedaría el coste y cuál es el precio que tendría que comprar ellos, que digamos que el proveedor gane entre un 20 y 30%, para que ellos digamos, tengan una herramienta para cómo comprar mejor y administrar mejor el dinero. Esa fue mi idea. De ahí paso a reunirme a la oficina de DINAC con Beto Melgarejo. El día que yo llego lo encuentro a Beto Melgarejo, Raúl Silva y Gerardo Peirat. Gerardo Peirat y Raúl Silva a mí me conocían, así que nos saludamos todos. Primera vez que lo veo en persona a Melgarejo. Yo generalmente siempre fue mi comunicación telefónica. Y después me invitan de vuelta a una reunión. En esa reunión es donde van a estar los proveedores, que se va a plantear es que se contrata un avión para ellos, todos los productos que tengan dentro de China puedan colocar en el avión. Hay una realidad que los proveedores dijeron, los que estaban ahí, por ejemplo, decían que no tenían producto, que tenían que mandar a fabricar, que iban a tardar 60 días y no iban a lograr a tener en el tiempo que querían para el avión, porque había un avión que se estaba contratando que era para el 6 y el 8 de abril, en el cual yo me comprometí en ese momento de conseguir productos para embarcar, en lo cual logré tener los productos, en lo cual nunca después se pudo embarcar nada porque no había ningún documento, algo que me respalde que el producto se va a pagar, porque nadie me mandaba la plata. Y bueno, de ahí empezamos a seguir hablando con Beto por teléfono y un día voy de vuelta, creo, no sé si voy de vuelta así a su oficina, en la cual me dice qué precio conseguí las camas. Y le digo 110. Ok, vos vas a facturar a 200, me dice. Seguí hablando. Cuando salí ahí, es que cuando yo le llamo a Mónica Seifert, le digo, Mónica, Beto me está pidiendo esto y no me parece correcto. Una cama que sale 110, que yo la facture a 200 ya en China. Que eso yo entendí como que es para mí, esa comisión, para entrar en el juego. Y bueno, y a partir de ahí que le denuncié eso a Mónica, es como que todos se cortaron las piernas, no se comunicaron más conmigo, nada. Eso es la historia, digamos, de la parte de lo que eran los aviones para traer todos los productos del COVID. ¿Por qué usted le llama a Mónica, Ignacio? ¿Por qué le tuvo que llamar a Mónica Seifert? ¿Qué tiene que ver asesora jurídica de la presidencia? ¿Por qué? Mónica Seifert es una conocida mía a través de su marido, ¿verdad? En el cual yo me en contacto con ellos y ellos me pasan el número de Beto Melgarejo para el tema de los aviones y trabajar todo lo que es la compra de COVID, ¿verdad? Ellos me dan el contacto de Beto Melgarejo. En esa reunión, cuando usted se contacta, Ignacio, con Beto Melgarejo, ex titular de la DINAC, cuando habla de que estuvo en esa reunión Beto Melgarejo, Raúl Silva y también Gerardo Peirat, ¿por qué los otros actores participan de esa reunión? Eso es una pregunta para ellos. ¿Perdón? Yo me iba una pregunta para ellos. Yo me voy a ayudar. Además, Raúl Silva era de mi colegio, pero yo nunca supe en qué trabaja. Yo creo que no lo veía hace 25 años. Pero cuando participó de esa reunión, Beto Melgarejo le dice, ¿cómo les presenta a ellos? ¿Ellos son quiénes? ¿Por qué estaban allí? Supongo que le habrá dicho si participó de la reunión. Bueno, no creo que me tenga que decir. Es decir, se entiende que si me están llamando para algo y la gente que está ahí es todo para trabajar para lo mismo. Es decir, yo creo que no me tiene que dar ninguna explicación que se entiende nada más al estar ahí ellos, ¿para qué están? ¿Y en qué momento, después de esto que usted dice, le llamaron, en qué momento se quiebra esto? ¿Por qué le dejaron de lado? Porque lo que a nosotros también, en este flujo de información que permanentemente recibimos, me dicen que a vos en particular
te dejaron de lado porque no se pusieron de acuerdo en el tema precios y otras cuestiones. O sea, ¿en qué momento vos te diste cuenta que te dejaron de lado y optaron por otra opción? Cuando yo no quise entrar en su jueguito. ¿Y qué Esa es la jueguito? verdad. Y cuando él me dijo que yo facture a 200 un producto que yo le tengo que vender a $110 al proveedor del Estado y él me pide que yo facture a $200, es sobrefacturar. Eso te pide Beto. ¿Sí? Y ahí vos dijiste, yo no puedo vender a ese precio al Estado. Y ahí decidiste abrirte. Ni al Estado ni a nadie. No está en mi forma de ser. Eso es como estafar a la gente. Todo este relato vos tenés manera, Ignacio, de demostrar, de sustentar, de evidenciar, porque podría ser tu palabra No, versus la palabra de... exacto. Lo de la cama es mi palabra contra la de ellos, nada más. Después el resto sí tengo información de que me contacta Sebastián Peirat, me dice que trabaja con Egan Megarejo, que ellos utilizan CGS para las compras de China, me manda la información de insumos médicos para hacer una factura, le pasé una cotización de precios que después no terminó nada. Es decir, por suerte yo tengo negocio con otros países también, entonces no dependo de esto, ¿correcto? Es decir, yo lo que quise es nada más ayudar y que Paraguay pueda administrar mejor esa plata y que pueda lograr hacer más cosas. Acá podría interpretarse, a juzgar por este relato que usted está haciendo, que estos actores que mencionó, arrancando por Beto Melgarejo, le llama y le pide elevar ese precio. Usted le dice que no, se abre y recurrieron a otras empresas que, evidentemente, por lo que ya sabemos, que le dieron esa adjudicación, se pudieron haber prestado a eso, a lo que usted se negó. Mira, a ver, yo te voy a decir una cosa y voy a decirme si tengo razón o no. ¿Qué pasa si DINAC haga todas las compras? Beto Melgarejo compró todas las cosas, las compras. Y trajo una mascarilla que el ministerio paga 3.000 y paga 2.400 guaraníes. ¿Vos te vas a enojar? Claro. ¿Entendés? El problema no es el método, el problema es la diferencia de precios que quieren hacer. Que es una comilona, nada más. En esa comilona que decís, Ignacio, ¿tiene algo que ver las autoridades y los funcionarios del Ministerio de Salud que trabajan con Mazzoleni para abajo, independientemente a las renuncias que ya se dieron en esa institución? ¿Tiene algo que ver, a tu criterio, la gente del Ministerio de Salud? A ver, yo estuve un día entero en el ministerio trabajando, le hice un listado, es más, tengo un listado de todos los productos del ministerio traducido al chino ya, que yo lo hice traducir en China y para que me ayuden a trabajar. Le puse con todos los precios cómo le quedarían los costos a un proveedor acá. Es decir, ellos tenían conocimiento de los precios de China y cómo podían quedar los costos acá. Es decir, ellos nos compraron así. Yo había trabajado con ellos y le había informado a ellos. El hecho de que le hayan dejado de lado, porque eso es lo que nos lo decimos nosotros, eso es lo que denuncian los integrantes de la Cámara, donde está este señor Arce, donde está este señor Pomata, emitieron incluso un comunicado, le enviaron al ministro Mazzoleni. El hecho de que le hayan dejado de lado a estos proveedores, se puede presuponer de que efectivamente deciden ellos entregarle esta adjudicación directa por ese monto, 14 millones de dólares, a una empresa que finalmente decide someterse a eso que te plantearon a vos y que vos dijiste que no lo ibas a hacer. Yo te hago una pregunta. Una semana anterior a que salga la adjudicación para estas Eurotec, Insumec o insumos médicos, al CIDE Velázquez, él me pidió una cotización local porque recibía a mi cliente Farmatotal mascarillas. Yo hablé con ellos y me dijeron, ok, le vendemos hasta 600.000 unidades y el resto los quedamos para la farmacia. Le coticé por teléfono, que está el chat, a 2.720 y la semana siguiente compran a 3.410 guaraníes. Es decir, está hablando 4.140 millones de guaraníes nada más en un ítem. Mi pregunta es, si tenía conocimiento, ellos tenían el conocimiento. Es decir, vos no puedes llevar un barco sin saber quiénes son tus marineros. Pero ¿quiénes diseñaron eso? Porque ahí es donde no me cierra, y discúlpame que insista, Ignacio, para entender esto, porque después quiero ir a otra cuestión. Si ellos, así como decís, tuvieron que saber
¿Quién diseña esta operación? Por eso insisto, porque si se diseñó esta operación de Mazzoleni para abajo, ¿por qué estuvieron participando estos actores? Como mencionaste, el caso de Beto, el caso de Raúl Silva, el caso de Gerardo Peirat. ¿O estos Sí, a solamente ver, iban a actuar en la parte del flete del avión carguero? a ver, lo que tengo entendido ahí, yo no estoy muy metido en todo eso. Sí te puedo decir es, a ver, Raúl Silva trabajaba en Yacyretá, es decir, él tiene que mostrar un justificativo que Yacyretá estaba al tanto de lo que él estaba haciendo en la DINAC y a qué se está dedicando a hacer, si es funcionario de Yacyretá, ¿es correcto o no? Ahí te hago un paréntesis. Sí, El presidente de la República le habría pedido a sí. Silva, teniendo en cuenta que estábamos en cuarentena, o estamos todavía en cuarentena, esa institución estaba cerrada, le pide a Silva, anda a darle una mano a Mazzoleni, teniendo en cuenta que Mm, tienen ustedes experiencia en el tema de asuntos, de compras en el exterior, etcétera, etcétera. Eso puede ser, sí. por lo menos eso es lo que había leído de las declaraciones que dio Silva a otros medios, porque le preguntaron qué hacía él en este operativo, en esta reunión, siendo que él es Yacinetá, y el presidente le pide que le dé una mano a Julio Mazzoleni. Ok, está bien. Yo te pido que me des una mano. Vos lo que vas a decir al canal avisar qué es lo que vas a hacer. Ahora, pero no me respondiste. El caso Silva, Beto, ¿pudieron haber participado de esta operación o se hizo con funcionarios del Ministerio de Salud Mazzoleni para abajo? A ver, Mazzoleni pidió que se trabaje todo en conjunto. En una llamada en conferencia que fue Mazzoleni, Neri Rodríguez y Beto Melgarejo. De ahí yo empecé a trabajar, yo no tuve más relación con Mazzoleni ahí. Esa fue mi última vez que hablé con Mazzoleni. De ahí yo trabajé con Neri Rodríguez, que fui al ministerio y de ahí voy a la oficina de INAC, donde Beto me dice, como yo tenía mucha información, muchos precios, mucho contacto en China, que vaya a su oficina para trabajar. ¿Quién está trabajando ahí? Estaba Raúl Silva, Gerardo Peirat y Megarejo. Esteban Peirat entró después. Claro, que es claro, entraron después, el hermano de Peirat. Entraron después, decís, pero eso es lo que quiero puntualizar. ¿Solamente estos últimos que mencionaste entraron para definir el tema del carguero o para definir las compras en general, No, Ignacio? no, ¿Cómo? yo te puedo decir mi teoría, si querés, A ver, porque yo hay cosas que no te puedo decir, mira, fue así real. Sí tengo conocimiento que ellos hicieron las compras, ellos manejaron las compras. Sí espera, tengo conocimiento, espera, ¿ellos quiénes? Beto, Silva y Peirat manejaron las compras. sí. Ah, ok. No, no salud para abajo entonces. Salud tiene que estar en conocimiento por el tema de la información de los ítems, quién le pasa, qué producto necesita, cuáles son las características. Alguien tiene que ayudar de salud para que ellos tengan toda la información también para hacer las compras. Claro. Y si vos no puedes comprar con ojos cerrados, yo, por ejemplo, compro una cama, me piden, que es de 3 posiciones, que era lo que estaban pidiendo, que el problema que recibieron es de 2 posiciones manual, ¿verdad? Y buscar con 3 posiciones. Pero yo lo que hago es tratar de informarme con gente que está metido en el rubro para que lo que compro se compre bien. No sé si me explico. Sí. A mí me dijo Entonces, no hoy, hay forma que ellos no hayan tenido contacto con el ministerio. claro, pues el ministerio finalmente es el que hace la compra, por eso yo quiero separar nomás los tantos, porque a mí me Sí. dicen funcionarios del Ministerio de Salud de que esta compra en particular, esta contratación directa de los 85.000 millones de guaraníes fue una imposición, que no se diseñó eso en el Ministerio de Salud, se diseñó en otro lugar y por esto que estás diciendo, yo podría llegar a presuponer de que se diseñó esta compra con estos otros actores que nada tienen que ver con el Ministerio de Salud. Eso se diseña y aterriza este diseño de hacer esta compra al Ministerio de Salud, porque el Ministerio finalmente es el que tiene que poner la plata y es donde está la plata para hacer esta compra. ¿Estoy en lo Correcto. correcto, Ignacio? Es así. Es así. La orden le diseña un sistema dentro del ministerio.
No, eso entiendo, pero por eso discúlpame que te insista. Si solamente fue en el ministerio, no hubiesen actuado estas otras personas con quienes vos te reuniste. Eso nomás que No, porque no tienen conocimiento. Es decir, esta persona lo que hacía tiene conocimiento. ¿Qué pasa? Peirat es famoso en licitaciones del Estado. Ya tiene conocimiento de cómo manejar la licitación del Estado. Ajá. ¿Ok? Esteban Peirat, que es el hijo de Gerardo, lo pusieron para, claro, que compran todo por internet, por Alibaba o por lo que sea. Yo creo que van por ahí y deben tener después algunos contactos que llegan, todo eso, porque yo vi, por ejemplo, algunas informaciones de las mascarillas que llegaron, que son de una empresa de Shenzhen, la mascarilla que llegó en el avión, y es una empresa que figura en Alibaba. Entonces, yo creo que muchas se contactaron solamente por internet. ¿Me entendés? Para cruzar datos, Ignacio, de lo que a mí me dijeron, porque en la investigación que hicimos hace 2 programas atrás, que seguimos la semana pasada, nosotros nos enfocábamos a el clan Ferreira. Y lo que a mí me dicen que ese clan Ferreira, que es un grupo de empresarios que tiene creo que 12 o no sé cuántas empresas, todas vinculadas entre ellas, en realidad es una herramienta utilizada por estos actores que mencionaste para hacer esta compra. Al hacer vos el relato de que te plantearon en una reunión esa sobrefacturación y vos dijiste, yo no puedo vender esto, me retiro, yo puedo presuponer de que esta herramienta que utilizaron aceptaron las reglas del juego. Yo pienso lo mismo. Es decir, para mí es muy claro. A mí me siguieron chateando después cuando tuvieron problemas de conseguir algunos productos, donde se presenta Esteban Peirat, que puedes ver dónde trabaja Esteban Peirat. Tampoco no trabaja ni en la DINAC ni trabaja ni con Justo Ferreira. ¿Verdad? Vean dónde trabaja Esteban Peirat. Pero si él me pide y se presenta que trabaja para Beto, para las compras de China, me pasa insumos médicos, porque en un momento me iban a comprar a mí las mascarillas, ¿verdad? Porque yo no le dejé de comercializar porque soy comercial. Entonces yo le dije, mira, yo te vendo en China si querés y listo. Y si vos querés comer pescado, comés vos el pescado. A mí no me interesa. Entonces yo le doy un precio bueno en China y listo. Si le sirve, que me compre. Ahora, para mí, lo que a mí me dijeron también es que le invitaron a Ferreira a entrar, que él ponga la empresa y la plata. Eso también a mí me comentaron. Claro. A juzgar por esto que dijiste, y usaste este término, y recojo esa parte, cuando dijiste lo de la comilona, que te propusieron primero a vos, vos dijiste no, te abriste. Entonces, sí, cuando le dejan a los proveedores integrantes de estas cámaras, lo más probable es que estos proveedores no se quisieron prestar a esa comilona y tuvieron que recurrir. Si no era Ignacio Pidal, iban a buscar otro. Y ahí aparece y le usan al clan Ferreira. Y ellos necesitaban a alguien que ponga la plata y que ponga una empresa. Pero ¿cómo si hubo un anticipo del 17.000 millones de guaraníes? Sí, pero ellos necesitaban, antes de dar el anticipo, ¿a qué empresa le iban a dar? Ellos están armando ya la compra mucho antes. Antes de que esté la licitación, ya están buscando los productos, cotizando en la oficina de DINAC. ¿En la oficina de DINAC? DINAC. Claro, entonces ahí... Estaban, a mí me pedían precios, todo eso. Además, yo le dije decir, yo no sé cómo quieren hacer, si no quieren entrar los privados o no, pero busquen alguna empresa, pero que no le hagan desangrar al Estado. Que se gane lo que se tiene que ganar, 15, 20% y listo. Claro, con esto que estás diciendo estás confirmando mi teoría. Se hizo esto en la DINAC, decís. Por eso yo insistía con el diseño. ¿Dónde se arma esto? Porque esta compra directa tiene un rosario de irregularidades que no quiero entrar en detalle, que supongo yo que contrataciones públicas tendría que concluir ya ahora en un par de días ese rosario de irregularidades que nosotros nos dimos cuenta acá, que denunciamos y que hemos visto también en publicaciones periodísticas, publicaciones en La Nación y en otros medios. Pero insisto en esto, quiere decir entonces que esto se diseña no en el Ministerio de Salud. Aclaro esto, pues no es que yo le quiera culpar a la gente del Ministerio de Salud. Para entender nomás dónde viene, aterriza este esquema que dijiste que esto ya se estaba organizando antes, aterriza este esquema
cae en el Ministerio de Salud y le dicen, esto es lo que se tiene que hacer. Entonces, porque cuando yo hoy hablo con un alto funcionario del Ministerio de Salud, me dice casi exactamente lo mismo que vos me decís. Nosotros recibimos esto de arriba y tuvimos que ejecutar porque fue un pedido de arriba. Entonces, por eso se da en esta manera, esta desprolijidad en esta compra directa por este monto, porque la gente de salud que sí tiene experiencia de trabajar con los proveedores habituales de salud, no lo hicieron porque fue una imposición. Y por eso yo supongo que se da todo este escándalo, que hoy el Ministerio de Salud se ve obligada a la institución a plantear ya la rescisión de contrato con estas empresas. Y sí, pero mi consejo es que no haga eso. Sí. Los mamelucos vinieron mal, pero el problema es que tiene una costura. Y hay cuántas empresas en Paraguay que le pueden poner una cinta para que esa costura no le entre aire y ya funciona para los médicos. La mascarilla fue un problema de marca, es decir, si la mascarilla es buena, ¿por qué ya no se le entrega a los médicos? Es decir, están buscando una pelea, un problema, pero por lo menos que retiren los productos, que se le entreguen ya a los médicos, que son los que necesitan en este momento. Acá me dice un proveedor del Ministerio de Salud que coincide con este relato que estás haciendo de que esto ya fue un esquema armado. Incluso en esa reunión que se tuvo con estos proveedores el 22 de marzo pasado, porque allí ya hubiesen dicho, porque después estos proveedores consultaron si había espacio en estos aviones cargueros y la respuesta era que prácticamente ya no había espacio en esos cargueros. Entonces eso hace presuponer de que esta intención de esta compra directa ya estaba diseñada, elaborada mucho antes de esa reunión. Yo te voy a explicar mi teoría de qué pasó. Ellos tenían, creo que el 12 y el 13 de abril los primeros aviones que tenían que salir de China. Creo que era un domingo y un lunes salía el siguiente. Un jueves antes de ese sábado, China, el gobierno chino, pone una nueva reglamentación por la cantidad de quejas de los países de la calidad de los productos. ¿Qué hace? Empieza a hacer una verificación de productos uno por uno, el gobierno. Y si no cumplían las especificaciones de una certificación AAA, que es de China, no se embarcaban los productos. Yo creo que ellos perdieron los aviones, perdieron productos también, porque el gobierno chino no les dejó embarcar. Esa es mi teoría. Y por eso llegó recién, creo que el 18 el avión, y no llegó lleno. Este caso también, supongo yo que supiste lo que pasó con el diputado Rejala, con otro comunicador, en mi caso, la suplantación de chip, que la Fiscalía está investigando quiénes están detrás, hay indicios, hay sospechas. Y a mí me dijeron también de que vos, Ignacio, estás un tanto temeroso también por toda esta denuncia que estás haciendo y que involucra de alguna u otra manera al describir quiénes participaron, al poner sobre la mesa quiénes fueron los actores que participaron acá, gente muy vinculada al gobierno. ¿Vos tenés un temor, Ignacio? Sí, tengo. Yo no tenía guardia, hoy tengo 2 guardias 24 horas en mi casa. ¿Verdad? Recibimos amenazas en el momento con mi otro número de teléfono que está en Fiscalía. Y sí, mi familia, mi señora estaba con mucho miedo. Entonces, es como cambió 360 grados mi vida. Es decir, mismo mi negocio en Paraguay con los que eran mis clientes también es un poco más lento porque tienen miedo a hacer negocio conmigo hoy. Porque, ¿qué pasa? El que hace negocio conmigo le van a caer. Ignacio, esos mensajes que recibiste de amenazas, ¿qué se puede saber qué decían? No es mensaje, un llamado, un número desconocido donde decía que cierre la boca si quiero cuidar a mi familia. Cerrar la boca. O si quieres cuidar a tu familia. ¿Eso denunciaste a la Fiscalía? Lo tiré como un comentario. No hice una denuncia formal. Pero es gravísimo si alguien te envía un mensaje que te dice cerrar la boca si quieres cuidar a tu familia. Es gravísimo. Lo que hice es poner tu vida privada, ¿verdad? Sí. Claro, pero convengamos que yo hacía referencia a lo que nos pasó la semana pasada y ahora como que estoy dimensionando porque cuando
yo decía, yo no quiero reducir este caso única y exclusivamente, que deben tener una participación y una responsabilidad, eso no tengo ninguna duda, pero no quiero reducir este caso a la empresa o a las empresas o al clan Ferreira, porque reitero e No, insisto, y ahora lo que hay que averiguar es quién invitó a Ferreira a entrar en a este. eso voy. El clan Ferreira fue un instrumento utilizado que hicieron, primero te iban a utilizar a vos, por eso te pidieron, A mí me dijeron, yo te digo, a mí me dijeron que es Raúl Silva, que le invitó. Me dijeron, yo no puedo confirmar eso. que Raúl Silva le invitó al clan Ferreira. Ah, justo, Ferreira. Y sí, justo, claro. A Pero yo participar. creo que es una pregunta para él, para Raúl Silva, ¿verdad? Que él conteste. Claro. No, y ahí cerraría esta historia. Por eso yo insisto y te agradezco infinitamente porque sé que estás temeroso por estas amenazas y con justa razón. Me imagino que tu esposa, Ajá. lo mismo a mí me pasa en casa. Casi no hicimos la reunión porque en el momento decía que sí, después decía que no, porque también había un conflicto con mi señora que no quiere más que hable, ¿verdad? Claro. Pero por otro lado es como que necesito descargar eso para sentirme más protegido. Es decir, cuando más ruido hago es como me siento más protegido hoy. Y hoy ya tenés dos guardias que contrataste vos o te pusieron desde la No, policía. no, yo mismo pago. Vos tuviste que contratar esos guardias. Exacto. Entonces, haciendo la relación, si recibiste amenaza, estamos hablando, expusiste nombres de personas muy vinculadas al gobierno. Mencionaste el caso de Silva. Dijiste que no podés demostrar eso, pero que Silva pudo haber invitado a Justo Ferreira a participar de esta historia. Exacto. Esas amenazas podrían venir de Es un allí. conocido que me hizo ese comentario. Nada ¿Perdón? más. ¿Qué Es dijiste? una persona conocida que me hizo el comentario de eso, que Raúl Silva le invitó a Justo Ferreira. Ya. ¿Y qué vas a hacer a partir de ahora? Por eso te preguntaba si de esto que estás relatando, supongo hay una parte, el otro día tengo entendido que exhibiste un par de mensajes vía WhatsApp, vos tenés como respaldar, porque le he escuchado al ex titular de la DINAC anunciar incluso acciones en tu contra, querellas, etcétera, etcétera. ¿Vos tenés manera de respaldarte sobre esto que estás diciendo, Ignacio? Sí, mira, yo dejé mi teléfono con todos los chats a fiscalía. Yo ya dejé. Tengo un respaldo conmigo y tengo conocidos que tienen un respaldo de mi teléfono y tengo en una nube de internet también el respaldo de todos mis teléfonos en los chats. Sí. Ignacio, te agradezco tu tiempo y gracias por atendernos. Sé que... Una cosita nada más. Sí, a ver. Yo quería agradecer a los diputados Sebastián Villarejo, Rocío Vallejo, Celeste Amarilla, Sebastián García, Katia González, Norma Camacho, Celso Kennedy, Carlos Rejala, Tito Ibarrola y Edgar Acosta por apoyarme en todo esto. Ellos fueron los que iniciaron las demandas, ¿verdad? Entonces quería agradecerles. Perfecto. Ignacio, gracias por tu tiempo, muy amable. Dale, te agradezco. Hablamos con el empresario, el importador Ignacio Pidal. Terrible lo que relató este empresario, estas amenazas que recibió. De hecho, a mí me sorprendió porque yo quería ampliar, porque nosotros también nos hicimos eco de estas denuncias de 2 semanas acá en el espacio, queríamos ampliar, y él como que dudaba, en un principio nos dijo sí, después no, y él está temeroso por esta amenaza que escucharon ustedes. Yo no sé si esto o esta amenaza que recibió Ignacio Pidal tiene algo que ver también con lo que sucedió con el diputado Rejala, con un comunicador, lo que pasó conmigo con el tema de la suplantación del chip de nuestros teléfonos celulares. Es realmente preocupante. Y a propósito de este tema, nosotros preparamos un informe al respecto, un poco para poner en contexto esta banda que desbarata el Ministerio Público con ayuda de la Policía Nacional, los que se encargaban y que vienen ya trabajando desde hace muchísimo tiempo. Luis Bordón, conocido, yo no sabía que él se dedicaba a este tipo de actividades. Varias personas tienen su número, él realiza estos servicios de espionaje, de acceder a documentación, a datos personales. Esto también tuvo
al hacer la investigación tiene algo que ver con aquel sonado caso de la ex fiscal Brígida Aguilar, donde también se accedieron a extractos de llamadas de políticos, de empresarios. Tenemos un informe sobre este tema. ¿Quién es Luis Bordón? Espionaje a periodistas y políticos. El gran informante y sus vínculos con otros casos. La Fiscalía y la Policía lograron desbaratar una banda dedicada al espionaje y a la suplantación de chips. Tras 8 allanamientos y 5 personas detenidas, se logró desarticular la banda que venía operando en otros casos. Los investigadores confirmaron que los detenidos por la clonación de chips están conectados a una misma banda. ¿Quién contrató sus servicios? ¿Cómo operan? En uno de los casos investigados fueron detenidos Liz Carolina Centurión González y Aristóbulo Luis Bordón. La mujer es considerada la autora material del hecho, ya que es la que aparece en las imágenes de circuito cerrado de los locales donde se hizo la reactivación del chip. Bordón, por su parte, es el que contrataba el servicio de la mujer y se encargaba de extraer los datos de los celulares para después ofrecerlos al que contrató sus servicios. De acuerdo a los elementos con los que cuentan los investigadores, la persona que contrata los servicios de Bordón es Fabián Martí, procesado y con prisión preventiva en este caso. Martí es presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, cercano a Efraín Alegre y dedicado actualmente a la asesoría de varios políticos y poderosos empresarios. Pero ¿quién es realmente Aristóbulo Luis Bordón? Según los datos facilitados por los encargados de esta investigación, este hombre es el gran informante de muchos políticos, empresarios e inclusive comunicadores. Todo apunta a que Bordón se dedicaba en forma clandestina a la venta de información ya desde hace muchos años. Actuaba con mucho sigilo y habría sido responsable de la divulgación de audios y videos que terminaron por provocar renuncias y procesos judiciales a connotadas personalidades entre políticos y funcionarios públicos. Los investigadores presumen que Fabián Martí del PLRA fue solo uno de los tantos que recurrieron al servicio de inteligencia digital de Aristóbulo Luis Bordón. Es decir, todo apunta a que Aristóbulo Luis Bordón era el informante principal que reveló audios, vídeos y mensajes en distintos casos que fueron tapa de diarios. Por ejemplo, uno de los casos donde Bordón aparece y donde aún sigue procesado por la Fiscalía es el caso de la exfiscal Brígida Aguilar y los extractos de llamadas de políticos y empresarios. El caso se remonta a enero del 2018, cuando se publicaba una investigación que revelaba el modus operandi de todo un esquema para espiar a políticos y empresarios. En el caso, aparecían supuestos oficios fiscales en donde se requería a una empresa telefónica en carácter urgente proveer información sobre números de teléfonos que pertenecían a conocidos políticos y empresarios. En el referido escrito, la agente fiscal Aguilar pedía a la telefónica extractos de llamadas entrantes y salientes, como así también mensajes de texto entrantes y salientes de los números pertenecientes a Blas Llano, Luis Canillas, José Ortiz, Carmelo Caballero, Mauricio José Peruzzi Espínola, José Fernández Paganetti y Raúl Fernández Lippmann. El documento era fraguado. Se había falsificado la firma de la agente fiscal. Se utilizó como referencia una causa penal por denuncia familiar para simular una investigación y así se obtuvo la información. En la referida causa aparecía el nombre de Luis Bordón, quien sigue en calidad de procesado en esa investigación y beneficiado con una suspensión de la ejecución de la condena. Se los indica como el cerebro de la operación de espionaje, ya que se descubrió que utilizó a una persona con una cédula falsa para retirar los extractos de llamadas de las telefónicas. Luis Bordón era empleado de una importante compañía telefónica. Se trata de un informático que se dedicaba a extraer y comercializar información de carácter privado y espionaje a varios políticos y empresarios. Era, en síntesis, el gran informante de muchos casos.
Bueno, seguimos en la caja negra, 21 y 45, 22 grados la temperatura en Asunción. Estamos en vivo y en directo. Uno de los temas, ya cambiamos de lado la compra que hizo el Ministerio de Salud. Vamos a otro tema, el Instituto de Previsión Social, el IPS. Hoy fue tapa de diarios, se habló un montón de este tema por una adjudicación que hizo el Instituto de Previsión Social para la adquisición de un software por valor de $6.200.000. Hay un pronunciamiento de la Cámara de la Industria de Software del Paraguay. Ellos expresan una serie de cuestionamientos a ese proceso de adjudicación. Nosotros preparamos un informe, vamos a compartir ahora, y a la vuelta sobre este tema vamos a hablar con el diputado de Patriquería, Sebastián García. Veamos el informe. Más fatos en plena pandemia. En IPS aprovechan cuarentena y cierran contrato por más de $6 millones. El Instituto de Previsión Social licitó y adjudicó un sistema de gestión hospitalaria para el Hospital Regional y centros asistenciales del IPS en el departamento de Alto Paraná. En plena cuarentena y en tiempo récord, el IPS, en una sesión virtual de fecha 12 de marzo, por medio de una subasta electrónica, recibió la oferta de la única empresa presentada. La apertura de sobres se realizó el 17 de marzo y el 24 se resolvió la adjudicación. El monto del contrato asciende a 39.886.229.000 guaraníes, equivalente en moneda americana a más de $6.200.000. De acuerdo a los referentes del sector, supera de manera exagerada el costo de adquisiciones similares. El contrato incluye uso de licencia, desarrollo de software, soporte técnico y servidor. La adjudicación se realizó en la modalidad de subasta a la baja y llamativamente hubo un solo oferente. La empresa que resultó beneficiada con el millonario contrato es Green, Sociedad Anónima, y aparece como representante Hugo Wilson Armoa. La Cámara Paraguaya de la Industria del Software emitió un comunicado en el que denuncia la total falta de racionalidad en la compra del IPS. Uno de los aspectos señalados es el costo de casi $1 millón por el servidor y por servicio de soporte mensual casi de $100.000. Otro aspecto cuestionable es que los diferentes hospitales y centros del mismo IPS no deberían tener sistemas diversos adquiridos y pagados de forma individual. Se trata de una institución con un solo marco normativo y operativo. ¿Para qué contratan un nuevo sistema de gestión si ya cuentan con uno que puede simplemente ser ampliado? Pliego direccionado. El pliego de bases y condiciones establece que el oferente del sistema debe demostrar que tiene suficiente experiencia en brindar soporte. Para ello, deberá estar prestando actualmente soporte al IPS, implementado en forma ininterrumpida hasta los 180 días anteriores a la oferta de este. Esta condición excluye a empresas con años de experiencia, pero que no han prestado servicio en los últimos meses. Sebastián García, diputado, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a la audiencia. Aquí reflexionando sobre, ¿qué hacía vos el 24 de marzo, entre el 24 y 30 de marzo? El 24, ¿por qué me pregunto? Porque estábamos encerrados en casa. Mientras algunos estaban encerrados en casa, habían otros que se apuraban en adjudicar un software a IPS, en plena pandemia, en plena cuarentena. Sí. A mí me dicen que esto viene desde hace rato, ¿verdad? Después vamos a hablar también para tener la versión de la gente del IPS, pero hoy hablé con tu colega, con Villarejo, y ustedes, ¿qué es lo que hicieron? Plantearon un pedido de informe para entender un poco en qué contexto se hace esto. Hoy me decía la gerente de desarrollo tecnología del IPS, esta es una compra que nosotros ya venimos arrastrando desde hace tiempo. Me dice, coincidió que cae en la adjudicación ahora en esta pandemia. Pero la duda que tienen ustedes recogen este comunicado de la Cámara de Software del Paraguay, de la industria de software. Así mismo, ya en el transcurso de los días venimos, digamos, pimponeando, intercambiando un poco de informaciones que después condujeron al comunicado de la Cámara de Software, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Acá se da una adjudicación de un software de $6 millones, de más de $6 millones, para un centro asistencial
con licencia súper restringida, ¿verdad? Con licencia súper restringida que si vos pones a consideración a precio de mercado, estás hablando de un precio exorbitante, ¿verdad? Un precio exorbitante adjudicado en plena pandemia en o sea, a un centro asistencial que al IPS de Alto Paraná, que hasta hoy no logra satisfacer las necesidades en términos de insumos médicos, en términos de respiradores, en términos de equipos para justamente hacer frente a esta pandemia. Y bueno, y se vuelve como prioritario un software, cuando en realidad el centro ya tiene, o sea, el IPS ya tiene un sistema de gestión hospitalaria, puede eventualmente mejorarlo, pero ponerlo como urgente, como tan urgente, y decir que esto va a resolver todos los males, me parece un poco exagerado. El argumento de que esto va a optimizar todo el funcionamiento del IPS ahora, para evitar incluso que el asegurado vaya de forma física hasta una de las instalaciones, a propósito por el tema de la pandemia, ¿eso sirve como argumento para ustedes, Sebastián, diputado? Y claro, es razonable, ¿verdad? Sería razonable, solo que acá es errado pretender instalar que el software es una solución que aterriza y resuelve todos los problemas, ¿verdad? El software está compuesto por procesos, está compuesto por justamente tránsito de información, ¿verdad? Y más, sin llegar a la operativa en sí, ¿verdad? Porque la operativa en sí ya te demuestra que tiene un costo de un servidor que si vos comparás a precio de mercado las mismas dimensiones, podría tener el valor de un data center, o sea, podría hospedar datos de mucho más que un centro solo de Alto Paraná, ¿verdad? Mucho más que podría cubrir, no te digo todo el país, pero una gran parte del país. Hablas de costo de mantenimiento absurdo, hablas de un llamado, de un pliego de bases y condiciones que primero concede al IPS las fuentes y documentaciones necesarias, pero después en una adenda cambia un poco la película y dice que puede conceder, da la posibilidad de conceder en caso de que la empresa deje de prestar el servicio. Es decir, en principio es dueño de su código, de su software, pero después no es totalmente dueño de su software. Acá hay el tema del principio de competencia, ¿verdad? En la ley de contrataciones públicas, ya que hay un solo oferente. Hubo una protesta, pero que en teoría fue desestimada. Y bueno, te tiene que llamar la atención que se presente a una subasta un solo oferente, ¿verdad? Habiendo una industria de software incipiente, una industria que es capaz de satisfacer necesidades, de satisfacer este tipo de demandas. Y hablamos de una empresa que tiene un caso exitoso, dice, ¿verdad? El caso del hospital de la Fundación Tesain, que decía el presidente de IPS. Y bueno, entonces quiere decir que si ellos ya tenían en mente ese ejemplo exitoso, con más razón está argumentando de que aparentemente ya tenían la solución en el software de la Fundación Tesain al precio que ofreció este concurrente, ¿verdad? El hecho de que una sola empresa se haya participado, a mí me dijeron que 60 días, esto estuvo en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, allí se pudieron haber hecho los reclamos, las protestas, etcétera, etcétera. Yo no sé si eso se llegó a hacer, entre paréntesis, porque hoy le estaba buscando a un integrante de la Cámara, bueno, pudo hablar, a lo mejor mañana en la radio, en Radio 1 podemos ampliar, pero el hecho de que haya estado ese tiempo allí en el portal, no se haya reclamado, no se haya protestado, y por qué recién ahora, no importa el tiempo, ahora sí vamos a denunciar, pero digo nomás, eso no es llamativo, Sebastián, todo ese tiempo que se pudo haber protestado, sin embargo no se hizo, o ahí abona la hipótesis de que no se presentaron otras empresas porque el pliego pudo haber estado enfocado, apuntado, dirigido para una empresa en particular. Y justamente hubo una protesta, ¿verdad? Una protesta que cuestiona, por ejemplo, que cuestiona ciertas condiciones que se establecen en el pliego, que hacen que que hacen suponer de que se va direccionando hacia un producto específico, ¿verdad? Hacia un software específico proveído por una empresa específica. La protesta fue respondida, o sea, se fue contestada y ellos diciendo que, o sea, argumentando, por ejemplo, la determinada herramienta para un tipo de base de datos, ¿verdad? Como diciendo que IPS usa solo un tipo de base de datos, cuando en realidad no es cierto, porque a través de otras licitaciones es el mismo IPS que renueva licencias de otros tipos de bases de datos que pueden estar perfectamente interconectadas y que pueden interoperar e intercambiar datos tranquilamente. Entonces es como que vos limites a un tipo de tecnología que tiene una empresa específica que ya provee a un centro asistencial específico que está ahí en la zona,
bueno, te hace oler de que aparentemente tenían cierta preferencia hacia cierto producto proveído por cierta empresa a un determinado precio. Y lo otro que también anoté acá para preguntarle después en la charla con la gerente del IPS, ¿por qué arranca en Alto Paraná? ¿Por qué no en la central? ¿Verdad? ¿Por qué arrancaron allí? Eso, a ver, yo no lo considero totalmente discutible, hasta tendría sentido que lo implementen como piloto para después replicar en todo el país, ¿verdad? Que tendría sentido, sería lógico. El problema es que el mismo pliego establece que el uso es solo para el Alto Paraná. Entonces significa que se va a tener que replicar ese mismo software, esas mismas licencias se van a tener que replicar en otros puntos del país, en otros centros asistenciales. Después hablamos de cifras que si vos estás comprando una licencia, vos no estás desarrollando el software, es decir, el software ya existe, simplemente lo estás instalando, lo estás adaptando. Entonces, hablas de un número de horas de programación sideral, considerando los valores, digamos, a precio de mercado, a lo que paga el mercado a programadores y desarrolladores en la actualidad. Entonces, como te digo, es un poco la suma de las cosas, la suma de cómo se dieron ciertas cosas y sobre todo el hecho de que se animen a hacerlo en plena pandemia, ¿verdad? En plena pandemia teniendo tantas otras urgencias por resolver en este momento, porque, de nuevo, por más que lo adjudiquen, lo implementen, todos los procesos de supuestamente optimización ya se van a ver reflejados cuando esté pasada la pandemia, ¿verdad? Ya son optimizaciones a futuro. Entonces, sobre todo por todo el contexto excepcional que hay ahora, que hay en la actualidad. Entonces resulta realmente llamativo ese apuro por tenerlo puesto en marcha, puesto ya adjudicado y no sé, puesto en marcha supongo cuanto antes, con cierta urgencia. Claro, sobre todo que podría interpretarse de que si ya esperaron 10 años, porque este es un proceso que me estaban contando, arrancó ya en el 2000, o sea, no sé si pudieron esperar tanto tiempo, ¿por qué no esperaron que pase esta pandemia y después hacerlo? En todo caso podría ser también un cuestionamiento, digamos. Eso es lo más llamativo, ¿verdad? Eso es lo más llamativo y bueno, lo más llamativo que lo hagan en plena pandemia y al precio al que lo hacen. O sea, consultando justamente con proveedores similares, capaces de desarrollar la misma tecnología, consultando con proveedores, ellos te dicen que a lo sumo, como mucho, se podría estar en torno o tal vez un poco más de la mitad de ese precio para un plan piloto, para el Alto Paraná, o sea, para una zona específica. Entonces, sencillamente llama la atención y teniendo en cuenta que a la par, y esto yo sé que es un paréntesis, para hacer un poco un paréntesis, surgen otros llamados de parte de IPS en el mismo concepto, por ejemplo, que tiene como precio de referencia, y esto justo surgió el mismo día y de denuncias ciudadanas que venimos recibiendo, que proponen unas nuevas mesas de oro que están evaluadas en 54 millones de guaraníes por unidad, ¿verdad? Mesas que quieren adjudicar de escritorio de oficina. Y bueno, sumas una, sumas la otra, y bueno, ahí te empieza a llamar la atención de cómo se están manejando las cosas, sobre todo considerando que hablamos de dinero de los trabajadores. Los que más están enfrentando dificultades en este momento son los trabajadores que se tienen que quedar en su casa, que se están quedando sin empleo, que están tratando de recurrir por algún medio a que IPS les pague el reposo, les pague el subsidio, y bueno, entonces eso implica que tenemos que ser absolutamente cuidadosos en el cuidado de sus recursos. ¿Ustedes qué es lo que, con esta nota que presentaron como diputados, qué es lo que quieren? ¿Que esto se deje sin efecto? Y se esclarezca porque realmente resulta llamativa una adjudicación en ese tiempo, ¿verdad? Resulta llamativo el precio. Y no te digo... un poco, tomo nota para apuntarle después. Uno es, ¿por qué se adjudicó en esta pandemia? Sí. Cuando tendríamos que estar todos concentrados en la pandemia, no en esas compras, ¿verdad? Pero eso por un lado. Lo otro, el precio. ¿El precio? Que es el precio, los $6.200.000. Claro, absolutamente. Se hizo una comparación de que eso mismo puede costar menos. Totalmente. Los proveedores... Justamente eso hizo que la cámara de software saque el comunicado, porque ellos te dicen, nosotros proveedores acá de la cámara te pueden hacer ese mismo producto a la mitad. Entonces, lo mismo que adjudica el IPS, otros desarrolladores acá pueden hacer a la mitad. Claro, incluso con más experiencia en el rubro, con más años, con más participaciones en licitaciones, porque
Curiosamente, esta empresa no tiene ningún historial, tiene un historial de un mantenimiento de computadora, creo, por 78, 80 millones de guaraníes, y una adjudicación chiquitita en contrataciones públicas. Entonces, empresas con más experiencia en proveer al Estado, en dar soporte al Estado, pueden perfectamente desarrollar la misma tecnología a un precio mucho menor. Después, el hecho de que, bueno, uno, el tiempo; dos, el precio; tres, las restricciones tecnológicas, ¿verdad? ¿Por qué IPS está adjudicando otras licencias, está perfectamente pagando otras licencias que podrían intercomunicarse, interoperar con esta base de datos que ellos requieren, cuando en realidad está exigiendo y embretando a una específica o una licencia específica de un tipo de base de datos específico, ¿verdad? O sea, hablamos de nuevo, tiempo, precio, requisitos, el hecho de que no se abra la competencia, no tienen otros precios de referencia, no puede ser que no tengan referentes del mercado que te demuestren que eso puede bajarse mucho más, que ese precio puede bajarse. Y por último, ahora hay una investigación de oficio por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas que estaría profundizando en el tema y bueno, esperemos que esto se resuelva. Entonces, a ver, por un lado, el tiempo, ¿por qué lo hicimos en esta pandemia? El precio, que hay otros proveedores que dicen que pueden vender por la mitad incluso. ¿Y el tercero? Las especificaciones técnicas, que están muy restringidas y que tienen toda la pinta de que van para eso una... Eso deja fuera a otros competidores. Exacto. Y eso fue lo que hizo que queden fuera otros competidores Y después la experiencia en la empresa que dijiste, ¿verdad? Claro. Y supongo yo que eso debe primar también, la experiencia de haber proveído un sistema similar, ¿verdad? No sé si acá a nivel local o internacional, pero no sé si una licitación pública internacional, ¿verdad? Pero creo que es nacional. Así es. Y el presidente hoy hablaba del caso de éxito del hospital de la Fundación Tesain. Y bueno, justamente revisando un poquito, hurgando un poquito, justamente lo que se cuestiona a la Fundación Tesain son sus sindicatos cuestionaban implementaciones tecnológicas que no funcionaban, un modelo exitoso que aparentemente no es tan exitoso como decían. Entonces, de nuevo, si alguien te dice que quiere implementar el modelo de la Fundación Tesain, aparentemente ya tenían intención de claro que casarse si se hizo mal, esto tiene que parar. Si se hizo mal, por eso me pareció el comentario que hiciste, porque de eso también se trata. Salta una cuestión así y el pronunciamiento de un gremio, ¿verdad? Como es la Cámara, yo no tengo ni idea de la cuestión técnica, software, no entiendo absolutamente nada. Por eso casi me clonaron el teléfono, entre paréntesis. Pero entonces, si se hizo mal, esto tiene que parar, ¿verdad? Por eso lo que vos estás diciendo, Sebastián, es piden el esclarecimiento de esto. Porque si nos explican y nos dicen que este es un sistema que hace nomás luego falta, porque en el IPS me dicen que hay como 7 software que funciona cada uno por su lado y es un caos. Claro. Y eso en algún momento se tiene que unificar, porque ese caos también se usa para que no funcione absolutamente nada. Son como islas que no viene de esta administración, eso viene de décadas, ¿verdad? Entonces, si tenemos 7 sistemas que no están interconectados entre sí, supongo que eso va a ser un caos. Entonces, si esto podría aportar, por un lado, a mejorar ese sistema, ayudar a la eficiencia del asegurado, pues debemos aplaudir. Ahora, si vemos que efectivamente hay un precio demasiado elevado, si no pueden justificar por qué lo hicieron en este tiempo de pandemia y otras cuestiones, esto se tiene que quedar sin efecto. Lo que yo decía nomás esta mañana en la radio, si esto se hizo mal, se tiene que suspender, se tiene que retrotraer y llevar a foja cero. Pero si es una aplicación necesaria, tenemos que tratar también de contribuir, porque todos los días, y yo en la radio todos los días le doy espacio a gente que llama y cuestiona y pide que funcione el Instituto de Previsión Social. Y si se hizo mal acá, y también los responsables tienen que asumir las consecuencias, ¿verdad? Claro, totalmente. Acá la intención no es trancar, por favor, o sea, una implementación tecnológica que justamente va a beneficiar al asegurado de IPS, por favor que se implemente, ¿verdad? El problema nomás es a qué precio, ¿verdad? ¿En serio queremos que se implemente al doble del valor del precio a una tecnología que tal vez no es la única necesaria, que tal vez no es la única que se tiene que usar, pudiendo haber una competencia leal entre posibles proveedores, pudiendo haber un proceso transparente, un proceso abierto, un proceso que no implica solo
la implementación de un software. Como te digo, el software aterriza, ¿verdad? Pero vos podés tener toda la tecnología que quieras en tu celular, pero si vos no tenés la adaptabilidad, no sos capaz de tener el proceso de implementar y de llevar a cabo el uso diario de tu celular, de toda la tecnología que tiene tu celular, no sirve para nada. ¿Entendés? Si vos al fin y al cabo abrís tu calendario y mandás 2, 3 mensajes, todas las aplicaciones están ahí, no sirven de nada. Sí. Entonces lo importante es eso, ¿verdad? Lo importante es que se demuestre que es parte de un proceso, que se pueda esclarecer, que se demuestre que es a un precio justo, a un precio apropiado, que a todas las luces se podría decir que no lo es porque justamente el sector privado y gente referente que trabaja en el sector te dice que esas mismas licencias se consiguen a un valor mucho menor. Ya. Entonces, ojalá se pueda esclarecer cuanto antes y que se pueda llevar a cabo esa implementación tecnológica para beneficio de la gente. Sebastián, te agradecemos tu tiempo. Lo otro, cambio de tema así rápidamente, discúlpame que lo haga. Esto que hablamos con Pidal hace rato y que te mencionó también en un grupo de diputados que le dieron su apoyo, amenazas que recibió, le dijeron a él, creo que tiene 2 guardias ahora, cuidar a tu familia, una cosa así, le dijeron a él. Es gravísimo, porque acá yo decía, esto no se reduce solamente a esa empresa que sí debe tener participación, pero va mucho más allá y que tiene conexión con gente del gobierno. Esa denuncia que ustedes arrimaron no se tendría que reducir, limitar solamente a la empresa, que hoy yo ya estoy convencido de que fue un instrumento utilizado por actores del gobierno para hacer un negocio. Lógico, o sea, se puede apreciar de que es un esquema mucho más grande, mucho más importante, de que tenían planes mucho más grandes, ¿verdad? Y que, bueno, aparentemente se desinflaron esos planes. Y sí, es realmente preocupante. Es preocupante porque evidentemente van a ir saltando más cabos en varios sectores. Es imposible que esta empresa haya actuado de manera independiente y sin alguna venia política, ¿verdad? Y bueno, ahora ya es como que se empezó a crear una bola de nieve, ¿verdad? Vamos recibiendo más y más y más y más denuncias, ¿verdad? En un proceso tan delicado como es esta pandemia, en el cual le obliga a la gente a quedarse en su casa, a quedarse sin trabajo, a pasar hambre, a no recibir los beneficios y otra vez a robarle y a cometer esos abusos en su cara. Simplemente me parece algo preocupante, una bofetada en la cara de los paraguayos y bueno, ojalá que se vayan esclareciendo, ojalá que se puedan esclarecer estos hechos ante la justicia y ojalá que nos sigan saliendo cosas, ¿verdad? Porque así vamos viendo en otra institución y bueno, la verdad que es lamentable, ojalá que se puedan esclarecer estos hechos. Sebastián García, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a vos, a las órdenes. Nosotros hacemos una pausa, a la vuelta, la versión del Instituto de Previsión Social. Vamos a hablar con la señora Lourdes Dret, gerente de Desarrollo y Tecnología del Instituto de Previsión Social. Tomamos notas acá de todo lo que observó el diputado Sebastián García. Tenemos acá el comunicado de la Cámara de la Industria de Software del Paraguay, estos cuestionamientos. ¿Qué responde el IPS sobre esta denuncia, sobre este reclamo puntual? A la vuelta de la pausa, ya venimos. Seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 22 y 12, 21 grados la temperatura en Asunción. Ya está en comunicación con nosotros la señora Lourdes Dret, ella es gerente de Desarrollo y Tecnología del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo le va, Lourdes? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, de hecho ya hablamos esta mañana en la radio, pero un poco para ampliar y profundizar un poco más. Esto que no sé si llegaste a escuchar el reclamo que hace el diputado Sebastián García sobre este proceso licitatorio. ¿Por qué se hace ahora, en plena pandemia, Lourdes, esta adjudicación? Bueno, como te expliqué esta mañana, la necesidad data de hace mucho tiempo. El IPS implementó el sistema integrado hospitalario actual en medio de muchas precariedades, pero se logró y hoy, mal o bien, tiene 16.000 usuarios por lo menos, ¿verdad? Pero desde el año 2007 nosotros como técnicos planteábamos que tenía que actualizarse este sistema y durante muchos años se estuvo trabajando en las especificaciones técnicas. Ustedes en el portal de contrataciones, no porque yo diga, sino ustedes pueden entrar al portal de contrataciones
y van a encontrar ahí evidencias también, van a ver que hay licitaciones para compra de software planificadas para el año 2016, para el año 2019, también para Ingavi. Ahí está en el portal de contrataciones, o sea, hay evidencia de esto, hay un montón de documentos internos que estuvimos trabajando durante muchos años y diferentes directores de tecnología que fueron pasando. Los asegurados, la sociedad, ustedes, los comunicadores, son testigos de todos los problemas que acarrea el sistema informático. Y bueno, esa necesidad no es ningún secreto, o sea que no es una cuestión de que ahora nosotros decidimos hacer un llamado sobre la marcha. El año pasado se estuvo trabajando de vuelta, revisando y actualizando todos los términos de referencia, porque también siempre hay actualizaciones. Entonces, estos términos de referencia se ajustaron como para implementar, a pedido de la Gerencia de Salud, para implementar en el hospital de Alto Paraná, Ciudad del Este en principio, y después se decidió extender a Alto Paraná, porque de esa manera también íbamos a estar probando cómo es la conectividad con otras sucursales. Y bueno, nosotros iniciamos, creo que en enero se aprueba el llamado, y mucho antes de la pandemia, que nosotros no sabíamos que iba a venir, esto se estuvo publicando y estuvo en el portal de contrataciones por más de 2 meses. Ahora, Lourdes, hoy hablé, no pude hablar al aire, pero sí le pedí información para justamente esta entrevista que íbamos a hacer con ustedes desde el IPS. Me hablaban de limitaciones en el pliego de bases y condiciones, porque nosotros nos preguntábamos, y recién me decía el diputado Sebastián García, se presentó una sola empresa, y desde el momento que se presenta en una licitación una sola empresa, ya convengamos que genera dudas, habiendo tantos desarrolladores de software en nuestro país. ¿Qué responden ustedes cuando dicen de que el pliego pudo haber estado dirigido para esta empresa que terminó finalmente siendo adjudicada? Sí, escuché que estuvo hablando el diputado respecto al precio, y el precio guarda relación con lo que estamos comprando. Y para poder conocer el detalle de lo que se está comprando, hay que mirar las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones. Y todo eso está en el portal de contrataciones también. Son más de 30 páginas de descripción con todas las funcionalidades que tiene que tener el sistema, la plataforma, la arquitectura, todos los procesos que necesita el IPS están ahí descritos. No es nada fácil escribir especificaciones técnicas también, ¿verdad? Porque son muchos procesos, empezando por lo que es admisión, agendamiento. Incluye un portal web para que pueda el asegurado conectarse con su médico, que le va recomendando estilos saludables de vida con un enfoque en la prevención de enfermedades. Incluye además aplicaciones para los teléfonos, de manera que sean amigables, fáciles de usar y de conectarse al IPS con el médico. Y todo esto tiene que ver también con el precio, ¿verdad? La historia clínica, la historia electrónica. Incluye guías inteligentes, incluye gestión de alertas por alergias, medicación, teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, la edad del paciente, el peso que tiene el paciente. Incluye módulos para urgencia, terapia intensiva, centro quirúrgico, toda la parte de quirófano con el tema de la programación de las cirugías. Ya no queremos que se hagan cancelaciones a última hora, ni tampoco que de repente se esté agendando y programando cirugías con un cuadernito. Queremos que se use tecnología, que todo sea transparente. Y podría seguir citando muchos módulos y funcionalidades toda la noche: farmacia, laboratorio, estudios por imágenes, todo esto con controles muy fuertes, con auditoría a nivel de bases de datos de la aplicación.
Todo eso fue escrito y fue desarrollado durante muchos años, ¿verdad? Mediante este sistema vamos a poder trabajar temas como, por ejemplo, la trazabilidad de los medicamentos, también la trazabilidad del paciente, que es un tema no menor, ¿verdad? Porque tenemos que asegurar el servicio y resguardar la vida del paciente. También características técnicas como que el sistema es 100% web y también tiene licencias ilimitadas y perpetuas. O sea, nosotros podemos crecer, nos permite expandirnos, no solo en el departamento de Alto Paraná, que creo que no se entendió esa parte, por más de que el servicio de consultoría, de la implementación, todo está enfocado para ponernos a prueba, digamos, en un proceso de transferencia de conocimiento utilizando el departamento de Alto Paraná y específicamente el Hospital de Ciudad del Este, que es grande, ¿verdad? Y bueno, y ahí, a partir de ahí empezar a crecer. Ahora, Lourdes, cuando me dicen, por ejemplo, cuando se habla del desarrollo, implementación de este sistema, llegamos al tema mantenimiento. Y me decían representantes de esta Cámara, $100.000 para el mantenimiento. Dice que me dicen ellos que es un monto, pero exorbitante. ¿Cómo justifican ustedes ese monto, los $100.000 destinados exclusivamente al mantenimiento de estos servidores? Mira, normalmente, como te digo, el precio siempre está en función del servicio o de lo que nosotros esperamos recibir. Entonces, normalmente las licencias, las actualizaciones, el soporte, se calcula más o menos un 30% del costo del original de inversión, ¿verdad? Esto en muchos de los sistemas que tenemos contratados, no con este proveedor, con otros proveedores. Entonces, no sé cómo estarán haciendo el cálculo ellos, ¿verdad? No te puedo decir. El principal cuestionamiento, Lourdes, a esto, si tuvieron que esperar, porque le escuché al presidente de IPS hablar de que esto ya arrancó hace 10 años, si tuvieron que esperar 10 años, ¿por qué se tuvo que...? Disculpame que insista en esto ahora, en esta pandemia, porque es ahí donde se genera la duda. Como que no es un tema prioritario. ¿Por qué tuvimos que hacer esta adjudicación ahora en plena pandemia? Si esperamos 10 años, ¿por qué no esperamos un poco más? 2 meses, un mes a lo mejor hasta, no sabemos hasta cuándo va esto, pero ¿por qué no se esperó 2 meses y cerrar en todo caso esto, Lourdes? A mí me parece todo lo contrario. Esperamos tanto y ahora tenemos una solución que pueda ayudarnos a nosotros para que se aplique y se haga de manera eficiente el tema de la teleconsulta, por ejemplo, donde resguardamos la seguridad y la vida de un médico y del paciente, y el médico puede estar haciendo consultorio desde su domicilio. Entonces, esto abre posibilidades infinitas para poder dar buena atención a los asegurados. A mí me parece todo lo contrario, que justo pareciera una bendición grande del cielo que en este momento tengamos la posibilidad de contar con una herramienta que nos permita dar respuesta a los asegurados. Ahora, Lourdes, ¿y por qué se recurre a una empresa que no tiene experiencia, me dicen, acá en nuestro país en la implementación de este tipo de software? No sé si en otro país, pero acá en Paraguay esta empresa no registra antecedentes, habiendo también lo otro. Yo insisto en este tema, tantos desarrolladores paraguayos, y ahora entiendo el reclamo de la Cámara. ¿Por qué se recurre a una empresa que no tiene esa experiencia? ¿No se revisa mínimamente si la empresa tuvo una experiencia de proveer un sistema, un software similar en otro lugar? Bueno, vale decir que detrás de la empresa paraguaya, que sí tiene también su experiencia y su expertise en implementaciones de software, también hay una empresa que es la fabricante del software. Entonces hay muchísima experiencia, muchísimo aprendizaje que nosotros necesitamos. Y tampoco nosotros queríamos enfocar esto en hacer un desarrollo donde se va el analista programador, se sienta con el funcionario, le pregunta cómo trabaja y a partir de ahí va desarrollando las aplicaciones. Nosotros queríamos una empresa conocedora del negocio que pueda hacer esa transferencia de conocimiento y también la transferencia de tecnología. Y bueno, buscamos, en ese sentido fuimos muy exigentes. Hay que mirar el pliego, ahí está todo lo que les estoy diciendo, ¿verdad?
y bueno, yo entiendo que por ahí no es lo que la Cámara Paraguaya de Desarrollo de Software quiere, pero no sé, ellos tenían también la oportunidad de acercarse. Nosotros necesitamos invertir muchísimo en tecnología. Necesitamos, según los cálculos que tenemos, necesitamos invertir más o menos como 80 millones de dólares. Hay muchísimas aplicaciones que se tienen que desarrollar por todos lados. Nosotros tenemos como 50 sistemas que tenemos que ir, muchos de ellos reemplazando, fortaleciendo e interconectando. Entonces, lo que queríamos era contar con una empresa conocedora de los procesos y del negocio, como le dicen, de salud. Bueno, Lourdes, acá me viene una cantidad de consultas. Lastimosamente ya no tenemos más tiempo, te tengo que despedir, pero me insisten en esto. La experiencia de la empresa me insisten en que el pliego, ellos pueden, me dicen desde la Cámara, desmenuzar de que no estaba abierto el pliego a que participen otras empresas paraguayas, como que estaba limitado el pliego dirigido en particular, y yo supongo que ustedes también, y te agradezco esta entrevista, van a tener que verse obligados en aclarar estos cuestionamientos que, reitero, se hace desde un gremio de desarrolladores de software, y aparentemente el reclamo que expresan desde este sector es un reclamo legítimo, Lourdes. A las órdenes, nosotros vamos a rendir cuenta de todo lo que hacemos, vamos a rendir cuenta a la Cámara, a los asegurados, a toda la sociedad. Hasta ahora vale decir también que IPS no pagó absolutamente nada. Los pagos se irán haciendo conforme se vayan cumpliendo las etapas y se cumpla con el trabajo y con los requerimientos que nosotros exigimos, y estamos en ese proceso inicial. Perfecto. Lourdes, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Hasta luego. Lourdes Dres, ella es gerente de Desarrollo y Tecnología del Instituto de Previsión Social. Tenemos que hacer una última pausa y venimos ya para despedirnos. Lastimosamente no pudimos hacer una cantidad de consultas y de reclamos que piden que desde el IPS se aclare, y que vamos a seguir hablando sobre este tema mañana en la radio, en Radio 1, y a lo mejor el siguiente martes también ampliamos este tema que genera dudas en relación a este cuestionamiento principalmente que hace un gremio tan importante, pero habría que ver, arrimar todos los elementos sobre la mesa y determinar si se justifica o no esta adjudicación que hizo el Instituto de Previsión Social y si efectivamente va a ser para beneficiar a los asegurados, que es lo que finalmente importa. Última pausa, venimos enseguida. Nueva historia esperando a ser contada. Cada pista, una invitación a conocer lo más oscuro del alma humana. Un misterio esperando a ser resuelto. Escena del crimen. Nuevo horario. Martes a las 22:30 por Unicanal. Bienvenidos a Paraguay en Vivo. Paraguay en Vivo, de lunes a viernes a las 5:20 por Unicanal. Por la mañana te acompañamos con la dosis exacta de información y entretenimiento. Te informamos sobre las principales competencias deportivas y las novedades de artes y espectáculos. Y mientras, preparamos ricas y novedosas recetas de cocina. La mañana de Unicanal, de lunes a viernes a las 8 por Unicanal. A las 10 de la mañana llega el espacio de los cooperativistas y empresarios pymes en Unicanal. Acompáñame para conocer las novedades de estos sectores que mueven la economía nacional.
Noticias, eventos sociales y culturales, productos, servicios y promociones que seguro te van a interesar. Compacto Económico, lunes a viernes a las 10 por Unicanal. Bueno, ya nos vamos, ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Le agradezco la cantidad de gente que aporta información, datos sobre todos los temas que desarrollamos en este capítulo de La Caja Negra. Nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.